sí. Estoy segura que fue ahí. Bueno, pero realmente nosotros, yo he sentido la divinidad en mí, ha necesitado, me ha motivado para que este mes de octubre lo dediquemos a la fe. Y por eso ustedes vieron que la canción del mes habla de ella. Realmente vivimos en crisis, es algo que no podemos evitar. Vivimos en crisis las cuales se han agudizado con los problemas atmosféricos o naturales que estamos viviendo en todo el planeta. Que un volcán aquí, que un terremoto allí, que un ciclón por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que nosotros activemos el poder de la fe que es en nosotros. Por eso es que hablamos de camina por fe. Y es porque realmente cuando nosotros activamos ese poder de la fe, nosotros podemos sentir paz en medio de las tormentas, porque sabemos que Dios tiene el control para todo lo que nosotros estemos enfrentando o podamos enfrentar. En este día nosotros vamos a tratar de que tú aceptes que debes caminar por fe, independientemente de las situaciones que estés manifestando en tu vida. Cuando una persona toma la decisión de irse de un lugar donde se encuentra bien, aparentemente, cuando una persona toma la decisión de irse de ese lugar, es porque, y de dejar todo lo que le es conocido, lo que le es amado, es porque siente un deseo en su corazón que lo impulsa a seguir hacia adelante, a buscar otras cosas que siente que le hacen falta. Es una necesidad de su alma, que entiende que las satisfacciones materiales, económicas, ya no lo satisfacen. Y la divinidad dentro de él le dice: sal, busca algo más, algo que te pueda sentir satisfecho. Entonces, cuando nosotros hacemos tomamos este deseo de irnos a otro lugar, es porque realmente nosotros hemos cambiado nuestra conciencia. Esa conciencia la hemos cambiado de donde estamos para ir a una nueva tierra, a esa nueva conciencia, para poder disfrutar de todo el bien que Dios tiene. Porque nadie deja su sitio si se siente bien. Cuando una persona se va, es porque tiene esa necesidad en su alma. Hay veces que los cambios son situaciones externas que te han obligado a hacerla. Pero cuando es así, si no surge de tu interno ser, pues eventualmente volverás al mismo lugar o quizás te vas a sentir aún peor. Por eso es importante que nosotros lo hagamos porque sea un deseo de nuestro interior, que necesitamos un crecimiento espiritual. En la actualidad hay muchas personas que están en depresión, que no se sienten bien, y es porque realmente no escuchan esa voz interna que los está diciendo: cambia, camina, comienza a buscar nuevas experiencias en tu vida. Pero para nosotros hacer este camino, nosotros necesitamos aceptar que no importa lo que tengamos que enfrentar, porque hay un Cristo que en nosotros mora, y cuando nosotros nos unificamos a esa presencia crística en nosotros podemos saber que esas bendiciones van a llegar a nuestra alma y nos van a hacer sentir muy bien. Cuando nosotros tomamos esa decisión de cambiar debido a ese
esa voz interna que nos está invitando a hacerlo, pues nosotros vamos a ir a una nueva tierra, a una nueva conciencia, donde vamos a reconocer que Dios es en nosotros omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero para nosotros poder hacer esto, tenemos que activar nuestra fe. Esa facultad que nos permite conocer a Dios como sustancia espiritual omnipresente. Y cuando nosotros nos podemos unificar, cuando nosotros unificamos nuestra mente con esa mente divina, seremos capaces de traer a manifestación absolutamente todo lo que nosotros deseemos, porque hemos depositado nuestra confianza en esa voluntad de Dios de bien. La fe tiene muchas definiciones. Ustedes todos la conocen. Tenemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como nos decía la canción. Tenemos nuestra definición del señor Firmol, que es el poder de la imaginación unido de darle forma a el poder perceptivo de la mente unido al poder de darle forma a la sustancia. Pero la fe verdadera es el profundo conocimiento interno que nosotros tenemos, que lo que nosotros deseamos ya es de nosotros, porque está disponible en cualquier lugar y circunstancia. Nuestra completa confianza en esa voluntad de Dios. El poeta de Unity, Jen Dille Freeman, nos dice que tener fe no es teorizar acerca de Dios, ni siquiera imaginar a Dios. Es más bien sentir a Dios. Entonces, todos tenemos fe, porque la fe es parte de ese potencial divino con lo cual nosotros fuimos dotados. Pero nosotros fuimos creados con libre albedrío. Eso significa que tenemos el poder de decisión a donde nosotros colocamos nuestra fe. La ley de acción mental nos dice que los iguales se atraen. Y nosotros vamos a atraer finalmente aquello a lo que le ponemos nuestra fe. La fe es expectación. Lo que espera firme y consistentemente que llegue a tu vida, eso se va a manifestar. Por eso tenemos que tener cuidado a dónde invertimos nuestra fe. Podemos invertirla en salud o en enfermedad, en amor, en odio, en pobreza, en prosperidad. Vamos a recibir lo que esperamos de acuerdo a nuestra inversión. Y para esto yo le voy a dar 2 ejemplos que está en el libro La Búsqueda de los reverendos Jafola con relación a la fe. El primer caso que tenemos es un señor que tiene un cáncer ya en etapa terminal y ve en la prensa de que hay un nuevo medicamento que está en experimentación para este cáncer. Entonces el señor pues acude al hospital y dice que él quiere ser un voluntario para que traten ese medicamento con él. Lo aceptaron y pues lo trataron con este medicamento. A los 10 días de estar con el medicamento, el señor se sanó totalmente. Desaparecieron los síntomas, desapareció todo. Entonces en el hospital le dio de alta. Como el señor siempre estaba investigando, vio un reporte que decía que se había demostrado como que ese medicamento realmente no estaba siendo efectivo para la cura del cáncer. Y inmediatamente el señor comenzó nueva vez a presentar todos los síntomas. Eran unos tumores en la piel y fue de nuevo al hospital, igual que la primera vez. Cuando el doctor lo ve, le dice, pero resulta que ese medicamento ya se ha mejorado, se ha modificado y ahora es más potente. Si usted quiere, yo se lo voy a utilizar.
Y el señor dijo, claro, claro, utilícelo. Resulta que el doctor lo que utilizó fue agua estéril, porque ese medicamento no había sido modificado porque el medicamento estaba en experimentación. Pero ustedes no lo van a creer, el señor se sanó nueva vez totalmente, de tal manera que no solamente que se fue a su casa, sino que comenzó a trabajar de nuevo. Y pasaron unos meses así, pero se encontró con otro reporte que dijo que definitivamente ese medicamento no servía para el cáncer. Y a los 2 días el señor se murió. Esto es fe intelectual. Fe que solamente se lleva por lo que ve. Este señor entendía que ese medicamento, él había puesto su fe en ese medicamento. Y como lo había puesto en ese medicamento actuó, manifestando esa salud que él tenía. Pero como su fe estaba puesta en el medicamento, al saber que el medicamento no servía, empeoró. Y aunque su energía vital hizo que aún con el agua estéril él manifestara la salud, como él creía que era el medicamento y el medicamento no servía, obvio que se enfermó y se murió. Esto es fe intelectual, que solamente actúa con lo que ve. Tenemos el otro caso, que es narrado por el doctor Carrel, un cirujano. En su libro, fue Premio de la Paz, un libro que se llama El viaje a Lourdes. Este señor, cuando era más joven, fue a Lourdes, decidió hacer un viaje a Lourdes para poder desmentir las curaciones que decían que se daban en Lourdes. En el tren cuando él iba, que estaba lleno de enfermos, porque todo iba para Lourdes, había una joven que estaba muy enferma. Ya había sido desahuciada por su médico, e incluso durante el viaje hizo varios periodos de paro y cayó en coma. Y si no hubiese sido porque este doctor estaba ahí, pues la joven no hubiera llegado viva a Lourdes. Cuando llegaron a Lourdes, él consulta con otro médico de ahí y ellos definitivamente dicen que la muchacha está lista y servida. Que si llegara a su casa nueva vez, sería un milagro. Pero esta joven estaba determinada a ser bañada con las aguas de Lourdes. Y pues la llevan, está en una camilla, está distendida, con el estómago distendido, con una respiración rápida y superficial, con un color cianótico, prácticamente inconsciente. O sea, en las últimas. Pero fue bañada, ungida con las aguas de Lourdes. Y a las 2 horas de haberse utilizado esto, la joven sanó. Eso lo dice el mismo doctor Carrel, que a las 2 horas todos los síntomas de su enfermedad desaparecieron y sanó. Aquí nosotros tenemos una fe espiritual, una fe que está en tu interior, que surge, que tú sabes que ser sana es tu derecho de conciencia, que tu mente lo sabe y tu cuerpo lo va a manifestar. Y ella sabía. Entonces, el agua era simplemente un vehículo que movilizaba su fe. ¿Y saben por qué decimos esto? Porque si hubiese sido que ella tuviera fe en el agua, con todo lo que estaban a su alrededor, que ninguno sanó, hubiera hecho como el Señor. No, el agua no funciona. Pero el agua fue realmente el motivador, la energía que hizo que esa fe que estaba en ella se manifestara. Y eso es lo que nosotros llamamos fe espiritual. Tenemos aquí la fe. La fe intelectual basada totalmente en la apariencia externa. Se edifica sobre las circunstancias y las apariencias, porque está limitada a lo que el intelecto dice que es verdadero. Y se fundamenta en información limitada. La fe espiritual está basada en el reconocimiento del Espíritu de Dios en nuestro interior. Es confianza de que el deseo de Dios es el bien absoluto
para cada uno de nosotros, sus hijos amados. Amén. Así mismo es. Entonces, teniendo claro esta realidad, hemos decidido caminar por fe. Esa fe espiritual que reconoce la voluntad de Dios como bien absoluto. Es nuestra creencia incondicional y entera confianza en Dios. Y déjeme decirle que aunque nuestra fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, seremos bendecidos por nuestro Padre, Madre Dios, cuando hemos decidido activarla. Debemos edificar nuestra fe en el conocimiento consciente de que Dios es nuestra ayuda y protección en cualquier situación. Y de esa manera nosotros vamos a echar fuera el miedo y el temor que se manifiestan como falta de fe y que son las causantes de grandes tribulaciones. Es necesario que tu fe sea más grande que tu miedo, porque el miedo limita la activación de nuestra fe. Y para esto yo le tengo una pequeñita historia también. Resulta ser que la peste, ¿sabe? La peste es una enfermedad, ¿verdad? Que hizo muchos estragos en Europa hace muchos años. Pues resulta que la peste iba para Damasco. Y en el desierto se encontró con un jefe de caravana. Y él le dice: Señor, muerte, ¿y por dónde te va tan rápido? Y dice: voy a Damasco a llevarme millares de personas. Y pasan unos días cuando vuelve y regresa la peste y le dice el jefe de la caravana: oye, me supe que estuviste allá, pero no te llevaste millares, solamente te llevaste 50,000. Y dice la muerte: no, yo me llevé 1,000. El miedo se llevó 50,000. Entonces, significa que cuando nosotros le damos el poder al miedo, pues el miedo no permite que nuestra fe se manifieste. Pero cuando nosotros estamos en conciencia espiritual, no hay nada que temer, porque el miedo es nuestra actitud, nuestra manera de mirar las cosas. Si tú la ves desde el punto de vista espiritual, no vas a tener miedo. Por ejemplo, ustedes, ¿cuánto le ha pasado que de noche en un cuarto oscuro, durmiendo, ustedes ven algo que se mueve y ustedes creen que es? Bueno, cuando yo era chiquita creía que era el cuco. Una cree que es un fantasma, que es un ladrón. Y cuando prende la luz, cuando enciende la luz, era quizá un abrigo que estaba colgado. O que el abanico lo movía, exactamente. Entonces, cuando nosotros estamos centrados en fe, vamos a ver la cosa en perspectiva, en su verdadero tamaño. Y no importa lo que aparenta, porque nuestra fe es espiritual y no se lleva por el intelecto, ni por lo que estemos viendo, ni por lo que nos estén diciendo. No hay nada que temer. Y nosotros aquí en Unity tenemos una canción en nuestro himnario que nos dice: no temeré porque el temor en mí es como niebla que se borra al sol. Su brazo libre protección me da, porque temer que daños esquivar. Entonces eso es importante, que nosotros sepamos que no hay nada que temer. Ahora nosotros tenemos a Abraham, el padre de la fe. Vamos a tomar este personaje bíblico que por todos ustedes es conocido y que es considerado el padre de la fe. Él es el primer patriarca de Israel y su historia se encuentra en Génesis desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, versículo 18. Dios se apareció a Abraham un día y le prometió hacer de él una gran nación. Lo único que en ese acuerdo que tenía que hacer Abraham era obedecer a Dios. A pesar de todas las sinsabores que pasó, que ustedes todos conocen, pues
él decidió permanecer fiel a Dios. Y al conocer su historia, nosotros descubrimos cómo vivir una vida de fe. Vamos a ver el llamado de Abraham. El llamado de Abraham. Debemos tener fe en las cosas espirituales, que es el paso esencial para iniciar esa nueva vida, esa nueva conciencia. Abraham siguió el llamado de Dios, la guía divina, y se marchó de su tierra con la seguridad de que Dios estaba con él. Y que si Dios lo llamó, Dios lo estaba acompañando. Por la fe nosotros nos apropiamos de la sustancia espiritual de cualquier cosa. E igual como hizo Abraham, que fue rico en fe, esta fe va a aumentar a medida que nosotros la seguimos progresando en esa conciencia espiritual. El fruto de esa fe fue Isaac, cuyo nombre significa gozo. Entonces, la fe, el desarrollo de nuestra fe nos va a producir una conciencia de fe y gozo. En Génesis 22, del 1 al 18, se nos narra la historia más controversial de la vida de Abraham, el casi sacrificio de su hijo Isaac. Aquí Abraham escucha la voz de Dios que le dice que tome a su hijo, que se vaya al monte y que se lo sacrifique. Abraham, sin preguntar nada, hizo esto. Y cuando el muchachito le dice, papá, pero ¿dónde que está lo que vamos a sacrificar a Jehová? Dice, espérate, Dios proveerá. Bueno, lo pone aquí, ustedes ven el horno y todo. Y entonces toma el cuchillo para matar a Isaac. En ese momento escucha la voz del ángel que dice, Abraham, no lo hagas, detente. También se detuvo. Y entonces vemos que encuentra un carnero y hace la sustitución. Dios, esta cita bíblica ha sido muy controversial, como les decía, porque incluso hay personas que han dicho que Abraham no hablaban de droga, porque quizás en ese tiempo no había droga, pero dice que tenía un viaje y que entendió que eso fue lo que le dijo Jehová. Otros dicen que él malinterpretó lo que Jehová le dijo. Bueno, en fin, usted sea el jurado. Cada quien tómelo como entienda que más le satisface. Pero nosotros creemos que Dios no retó a Abraham para que tropezara o para que cayera, sino simplemente para incrementar su capacidad de obedecer a Dios y desarrollar su carácter. Porque todos nosotros sabemos que en los retos es que crecemos. Cuando usted está bien, todo chévere. En los retos es que usted crece. Porque el extremo del hombre es la oportunidad de Dios. Entonces, Dios no quería la muerte física de Isaac, pero sí quería que Abraham sacrificara en su corazón ese apego que tenía a Isaac, para que se convenciera de que amaba a Dios más que a su hijo prometido y largamente deseado. Es decir, lo que él tenía que sacrificar era ese apego, que es parte de, para nosotros poder evolucionar, tenemos que desapegarnos de muchas cosas. Dios estaba probando a Abraham a través de esta experiencia difícil. Él aprendió su compromiso de obedecer a Dios y la habilidad de Dios para resolver. Espiritualmente entendemos que debemos obedecer esa inspiración de lo alto y confiar en Dios, a pesar de que nos parezca un gran sacrificio obedecer en la base de la fe. Lo que nos duele, como decía la hermana Teresa, hay que dar hasta que duela, pues hay que obedecer, seguir ese mandato divino hasta que te duela, para poder renunciar a los placeres de los sentidos y si queremos tener la conciencia de satisfacciones aún mayores que el espíritu. Aquí le decía que cuando
Abraham oye el mandato, ve a ese carnero que está tomado de los cuernos, enredado, y entonces lo sacrifica a Jehová Dios. Y llamó a ese lugar Jehová proveerá. Los cambios que tienen lugar en la conciencia a veces son amargos, son muy fuertes y cada uno de nosotros los ha vivido. Y se necesita una fe fuerte para creer que el bien resultará de ello. Y esto siempre sucederá cuando hay una obediencia formal en Dios y tenemos fe en su bondad. En la regeneración, el ser humano está dispuesto a sacrificar su placer mayor en la vida, que es Isaac. Pero cuando rinde su voluntad, cuando se entrega, se da cuenta que no es el placer de la vida lo que está entregando, sino el placer de la carne, el placer sensorial de esa vida. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo en el día de hoy? ¿Cuántos hombres matando mujeres y algunas mujeres matando hombres? Porque si no es mía, no es de nadie. Porque yo no puedo vivir sin ella. Ese es el placer de la carne. Cuando tú amas de verdad, tú sueltas, porque tú lo que quieres es que esa persona sea feliz. Y si su felicidad está con otro, pues muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que sacrificar. Eso es lo que Jehová Dios le está mandando a Abraham, que sacrifique con Isaac. Y Jehová Dios te va a proveer, porque Jehová quitó y Jehová dio. Nos lo dijo, ¿verdad? Esta conciencia, cuando nosotros podemos llegar a ese estado de conciencia que llegó Abraham en ese momento, nosotros hemos edificado nuestra conciencia en el nivel de Jehová o el nivel crístico, porque recuérdense que Jehová es el nombre del Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, en esa conciencia, que fue la conciencia perfecta que nos mostró el Maestro Jesús, nosotros los cristianos sabemos que el desarrollo de la fe y la obediencia a Dios, a la ley divina, nos produce serenidad, paz y gozo. Incluso muchos de nuestros amigos se han acercado aquí a Unity porque han visto nuestra actitud en caso de una situación difícil. Oye, ¿cómo tú te puedes mantener tan tranquila? Y uno dice, orden divino, Dios está a cargo. ¿No le ha pasado a ustedes eso? Entonces, cuando nosotros en una situación difícil nos mantenemos decretando orden divino, Dios está a cargo, todo está bien, eso influye en las demás personas. Y eventualmente van a decir que quieren de lo que nosotros tenemos. Entonces, el Maestro Jesús, esto es lo que nosotros llamamos el gozo. Es decir, ya Isaac, que es el nombre de Isaac, lo que significa la manifestación de ese gozo, es Isaac sin egoísmo. El Maestro Jesús en sus enseñanzas trataba de transmitirle a sus apóstoles esta verdad. Y esto lo vemos en Juan 15:11, que nos dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nosotros, en estos días que tuvimos las visitas no deseadas de nuestras amigas Irma y María, sobre todo María, óigame, no fue fácil hacer este trabajo unificada en la fe, reconociendo que no importaba lo que dijera todos lo que se veía. Si nosotros estábamos, no, porque imagínate si a Puerto Rico la va a pasar medio a medio y nosotros, no, nosotros todos nos unificamos con la fe, con la certeza de que Dios estaba a cargo y que nosotros acabamos de pasar a Irma. No, como también se decía, porque a última hora Irma también hizo su desvío. Todos se desvían porque este es un pueblo que ora. Este es un pueblo en fe. Y cuando nosotros nos unificamos decretando una cosa, esa cosa será hecha. Y por eso yo encontré una imagen que creo que se la puse a todo el mundo, que era el Maestro de Jesús frente a la isla diciendo: por aquí no.
Dios habló, por aquí no. Entonces, vamos para cada situación, esto es en lo colectivo, pero vamos también en lo particular, en esas situaciones que tú tengas. Unifícate con ese Cristo morador y vas a manifestar esa fe que sobrepasa toda comprensión. Tenemos también aquí, Susi, yo sé que no está en el orden, ponme ahí, no, dice Abraham, modelo de fe, esa, Abraham, modelo de fe, padre de los creyentes. El caminar de Abraham fue un caminar por fe, basado en la palabra de Dios y en sus promesas. Entonces, él es un modelo a seguir por cada uno de nosotros. Cuando él le dijo que en Isaac se prolongaría su descendencia, Abraham le creyó. Y esa fe le dio la victoria sobre la prueba que iba a tener posteriormente. Nuestras almas, que son pensamientos, sentimientos, emociones y reacciones, a veces se rebelan con nuestra fe en Dios. Es necesario, igual que Abraham, que nosotros sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que es el bien para fortalecer nuestra intimidad con Él. Recordemos al Maestro Jesús en ese maní. ¿Ustedes creen que Él quería pasar por lo que pasó? No, estuvo orando sin cesar y diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no mi voluntad, sino la tuya. Aquí nosotros vemos que Abraham ni siquiera dijo eso. Ustedes se imaginan esa noche, Abraham, luego de recibir ese mandato, sin poderlo hablar con Sara, porque imagínate, no le podía a Sara: te voy a matar a tu hijo. Esa noche, elucubrando todo lo que iba a pasar, cómo tenía que hacerlo, no es fácil. Hay que tener mucha confianza en Dios para realmente hacerlo. Entonces, aquí sí ahora, las características de su fe fueron obediencia. Él dejó todo para ir a una nueva tierra sin quejas ni condiciones. Pero esto lo pudo hacer por su vida de oración, que le permitía estar en cercanía con Dios y seguir sus órdenes. Si nosotros no estamos orando sin cesar, no vamos a quizá escuchar la voz ni obedecerla. También tenía confianza. Él creyó y confió en Dios plenamente. Y por eso pudo ver todas sus promesas. Y fidelidad. Porque como le decía al principio, tenemos un libre albedrío. Tú tienes el poder de decisión de hacer esto o aquello. Él tuvo el poder de decirle a Jehová Dios: no, tú estás pasado a mi hijo. No, pero él decidió seguir el mandato divino, ser fiel a su voluntad. Porque sin importar lo que Dios le pidiera, él tenía la certeza de que él proveería la salida para esa y toda situación. Y por eso fue bendecido. Ahora sí vemos, siguiendo las pisadas de la fe de Abraham. Hay un refrán muy popular que dice: ver para creer. Pero la fe te dice: debes creer para ver. Y en la alabanza pues tuvimos muchas canciones basadas en esto. Es simplemente seguir creyendo que Dios es todopoderoso para hacer todo aquello que pedimos conforme a su voluntad. Aquí tenemos las características de Abraham. No, la próxima. Aquí. La pisada de la fe. Aquí tenemos que Abraham le creyó a Dios sin saber dónde. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La fe nos pregunta dónde vamos. Confía en la promesa. Obedece y sigue la guía divina, entendiendo que todo se le irá revelando paso a paso, solamente con obedecer. Él le creyó a Dios sin saber cómo, porque y haré de ti una gran nación. Y dirá Abraham: ¿y cómo?
¿Cómo me va a hacer una gran nación si yo no tengo ni siquiera familia? Le dijo, te haré una gran nación y bendeciré y serán benditas en ti todas las demás naciones. Él no dudó cuando Dios le prometió un hijo, a pesar de su avanzada edad y la de su esposa. Porque él reconocía que las promesas de Dios no están sujetas a limitaciones físicas, porque la fe se mueve en el plano de lo ilimitado. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Le creyó a Dios sin saber cuándo. A tu descendencia le daré esta tierra. Él no le dijo, ¿y cuándo? Sino que cuando esta promesa le fue reiterada, él lo que hizo fue un altar a Jehová. Él nunca retrocedió a pesar de las múltiples dificultades que tuvo que enfrentar en su caminar. Él tenía la certeza de que las promesas de Dios serían cumplidas en su tiempo, porque no es cuando quiera tú ni cuando quiera yo, sino cuando quiera Dios. Le creyó a Dios sin saber por qué. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien ama, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Aunque Abraham no entendió, obedeció el mandato. No importa si sabe dónde, cómo, cuándo y por qué. Tú no lo sabes ni yo tampoco, pero Dios sí lo sabe. Y fíjense ustedes que todo aquel que cree no será avergonzado, nos dice una cita bíblica. Dios espera que nosotros seamos hombres y mujeres de una fe de creer para ver. Y hay algo que quizás, que cuando ustedes lean la cita bíblica, yo quiero que tomen en cuenta. Cuando Abraham va a subir a la montaña con su hijo, él le dice a los criados, espérennos aquí, volveremos. Fíjense en ese detallito. Porque él no sabía cómo, pero sabía que Jehová Dios le iba a devolver a Isaac. Que Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de una fe de creer para ver, lo podemos refrescar, recrear, cuando precisamente un mensaje que yo le di de Tomás, que dijo que tenía que ver para creer, y nosotros recordamos que el Maestro Jesús lo aceptó y que 8 días después pues se aparece, ¿verdad? Y cuando Tomás lo ve, le dice, no seas, Señor mío y Dios mío. Y él le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Eso lo tenemos aquí. Y le dijo, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. O sea, que es una de las cualidades que nosotros tenemos que desarrollar. Entonces aquí tenemos ahora la fe no hace las cosas sencillas, pero las hace posibles. Debemos tener claro que ni Abraham, ni ninguno de nosotros, ni nadie, tiene las cosas fáciles. Nos cuesta, y a veces mucho. Una fe genuina sigue la voluntad de Dios sin vacilar, basada en su promesa. Nosotros necesitamos un encuentro personal con nuestro Cristo morador y estar en constante comunión con Él. Cuando nosotros nos mantenemos unificados en mente y corazón con esa presencia que es Dios, entonces nosotros vamos a activar esa fortaleza para que con medio de la fe podamos cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras reacciones, sabiendo que caminando por fe vamos a tener grandes bendiciones. Esa es la fe de Abraham, pero también es la fe tuya y la fe mía, si así nosotros lo decidimos. Y quiero compartir este pensamiento que me enviaron, que dice,
Tener fe es levantarse cuando se ha caído. Los reveses y fracasos en cualquier área de la vida nos entristecen. Pero es más triste quedarse lamentándose en el frío suelo de la autocompasión, atrapado por la frustración y la amargura. Tener fe es que dejemos nuestros problemas en las manos de Dios y nos arrojemos en sus brazos antes que al abismo de la desesperación. Yo creo que nosotros debemos unificarnos mucho para nuestros amigos boricuas que están en esta etapa. El desaliento y la frustración estuvieron presentes en la vida de Abraham, como está presente en la vida de nosotros cuando pasamos crisis. Pero Abraham nunca dejó reconocer de que Dios estaba a cargo. Como les dije, nosotros volveremos y nosotros también sabemos que Dios está a cargo. Y esta seguridad de Abraham que él manifestó también puede ser manifestada por nosotros si le entregamos a Dios el control de nuestras vidas, que es muy fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. En estos momentos yo quiero que tú cierres tus ojos, que te unifiques en esta oración en canto, para que al igual que Abraham podamos reconocer que Dios está a cargo, porque solo Él está al control. Dios siempre tiene el control. ¿Cuál es tu ciclón? ¿Cuál es tu volcán? ¿Cuál es tu tsunami? Pero yo sí sé que Dios está a cargo y que sin importar las apariencias de lo que estás enfrentando, Dios tiene el control y que al final serás bendecido. Y por eso no cuestiones por qué te suceden cosas, sino para qué sucedieron. Mantén tu mirada firme en ese Cristo que en ti mora y da gracias. Y de esa manera vas a ser bendecido, vas a poder dormir tranquilo y vas a estar en paz y vas a poder dar de tu paz a los demás. Siempre tiene el control.
La palabra para nosotros, lo de Unity, reconociendo que Dios tiene el control, es orden divino. Orden divino. Dios está a cargo y todo está bien. No permitas que la duda siembre en tu corazón la semilla de la incredulidad, porque crecerá como una enorme barrera que te impedirá mover tu fe. La fe es la creencia en acción. Y Abraham respaldó esta creencia con acciones. No basta creer, hay que tomar acción. Y eso lo podemos notar en la entrega para sacrificio de Isaac, ese hijo de su esperanza, ese hijo de su amor. Pero él tenía la convicción, la certeza, que aún de los muertos Dios es capaz de levantarlo. Por eso le decía que él le dijo a los criados, volveremos. Porque Dios siempre provee. Dios nos ama con amor eterno. Para siempre nos ha prolongado su misericordia. Él simplemente quiere que tú y yo confiemos en su voluntad de bien para cada uno de nosotros. Que nos mantengamos tranquilos y serenos, reconociendo que no estamos aquí para sufrir, sino que venimos aquí a evolucionar de acuerdo a un plan de vida que tú y yo programamos. Cuando tú le crees a Dios y tú sabes que Dios provee, entonces va a tener grandes bendiciones. Por eso nos dice que Abraham, perdón, la anterior, esa, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y vamos que Rafael nos va a leer Génesis 22, 16, 18, que es la bendición de Jehová Dios para Abraham, pero que también es para ti y para mí. Hágase la luz. Amén. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Con tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y se hizo la luz. Amén. Hoy en el siglo XXI, ¿puede poner la otra, Susi? Hoy en el siglo XXI, muchos historiadores están impactados de que Abraham, que no hizo nada importante en su vida, excepto tener unos hijos en el desierto, sea alguien tan famoso, vamos a decirle. Porque ellos dicen, es que no escribió nada. No escribió la Ilíada, la Odisea, etcétera, etcétera. No gobernó un imperio. Tampoco inventó nada. Sin embargo, este hombre es tan importante. ¿Por qué? Porque esos hijos que tuvo en el desierto se hicieron naciones fuertes y poderosas y mantuvieron la historia, su historia, y por eso es el padre. En el día de hoy, Abraham es el padre de las tres grandes religiones monoteístas del mundo: la hebrea, la cristiana y la musulmana. Y todos sabemos que él es el punto de unión que podrá ser que en un día no muy lejano nos unifiquemos todas en una, sobre todo los judíos y los árabes. Los hombres y las mujeres de todos los tiempos han cambiado sus vidas tratando de recibir las bendiciones que recibió Abraham por su fe y obediencia. Pero esa bendición que se le dio a Abraham está disponible para ti y para mí, porque Dios no hace acepción de personas. Este es el tiempo que tú y yo reconozcamos que Dios es el único poder y la única presencia en tu vida y en la mía. Yo, al igual que Abraham, he puesto mi confianza en Él, en que su perfecto amor echa dudas y temores. Este es el tiempo para tú encontrarte con esa presencia de Dios
que en ti mora. Y yo te invito a que comiences este caminar por fe, con ese encuentro con ese Cristo que en ti mora, cerrando tus ojos para que te unifiques con esta oración en canto, reconociendo que si depositas tu confianza en el Señor de tu ser, sin importar lo que estás enfrentando, todo, absolutamente todo, te irá bien. Una vez nos toca perder lo que más queremos. Alguna vez nos quedamos sin cariño. Pero esa vez o cada vez, Dios es el único que puede abrir esa puerta donde ya no hay salida. Solo basta que nunca pierdas la confianza. Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Y yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho. Sentí como caer en un pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré, aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que jamás perdí. Mi confianza en Él fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. No se derrumbó, el cielo se nubló, y no mantuve el horizonte de mi fe. Yo sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. No importa los gigantes que estés enfrentando en forma de retos, ya sean de amor, de salud, de prosperidad. No importa el desierto que estés enfrentando. Es el momento de decirte y decirle a esa situación: tú no tienes poder, y derrumbarla, manteniendo tu decisión de esa alta visión en el horizonte de tu fe. Recuerda que todo lo que veas te lo dará Dios como se lo dio a Abraham. Acepta que tú tienes el poder de transformar tus miedos, tus temores y cualquier perturbación, dando paso a esa fe, reconociendo que vives en la divina omnipresencia de Dios. Yo de repente me quedé sin nada. Yo que tal vez un día tuve todo, apenas me quedó mi llanto y mi guitarra, y un día de esos pocos, yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío,
tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré, mira, aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que jamás perdí. Fue mi confianza en Él, La certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. todo se derrumbó, El cielo se nubló, pero mantuve el horizonte. de mi fe. Yo sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Gracias. Y es así. Tenemos la confianza para emprender un nuevo camino en fe, unificado a nuestro Cristo morador, con la seguridad que todo lo que nosotros enfrentemos en lo adelante son oportunidades para probar la certeza de saber que nuestra seguridad está guardada junto con ese amor divino que en nosotros mora. Estamos plenamente convencidos de que es así. Y yo te insto a que cada día, en la noche, en la mañana, dé gracias a Dios por la seguridad de saber que Dios es contigo y que si Dios es contigo, todo está bien. Y poco a poco vamos a activar y a ir aumentando esa fe que empezó como Abraham, pero que debe ser como la fe de Jesús el Cristo. Dios le bendice, mis amigos. Activemos nuestra fe, porque realmente lo estamos necesitando. Este mundo necesita esa fe activa de cada uno de nosotros. Y ahora vamos a tomar nuestra ofrenda en las manos. Vamos a darle ese toque leve del amor. Sabemos que es sustancia divina, precipitada en forma de dinero. Y sabemos y tenemos la certeza y la seguridad que el Padre nunca falla. Y por eso la vamos unificando en canción mientras tomamos nuestra ofrenda. El Padre Nunca de ofrecernos su paz, su anhelo es la medida, así recibirá. Nos da abundantemente, siempre sabe el amor, y tu deseo beber, entrega con valor.
Padre nunca falla, con nosotros siempre es. Y finalmente, la fe ve lo imposible, cree lo increíble y ve lo invisible. Cree lo increíble y recibe lo imposible. Dios le bendice. Gracias Dios. Y nueva vez llamamos a la coordinadora de los capellanes para orar por nuestro cofre de oración. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Espíritu Santo por la seguridad que tenemos de que el bien que tú eres ha sido manifestado en cada una de estas peticiones. Te damos gracias porque tus bendiciones abundantes llenan este cofre de oración. Han llenado las mentes y los corazones de todos tus hijos que en fe así han pedido esa oración, esa bendición especial. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Maestro Jesús. Y en silencio damos gracias y permitimos que nuestros capellanes salgan de este templo.